Hola amigos de su radio, los saluda Enrique Tovar, como siempre con la mejor información en nuestra emisora de la institución educativa Lagunilla. Para toda la comunidad nos encontramos en el municipio de Salamina Caldas, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982, si no estoy mal. Aquí me acompaña el profesor Jorge Ángel, maestro, artista del departamento de Caldas, instalado en el municipio de Salamina. Ya lleva varios años aquí, vamos a hablar con él un poco acerca de todo este proceso artístico, de la enseñanza y de muchas otras cosas. Profesor Jorge Ángel, ahora preséntese usted, por favor. Bueno, sí, hola, qué alegría estar aquí conversando con el profesor Enrique, gran amigo, gran maestro. Mi nombre es Jorge Ángel, artista y profesor en la Casa de la Cultura de Salamina, Rodrigo Jiménez Mejía. Y profesor, ¿quién fue Rodrigo Jiménez Mejía? Pues para que tenga el nombre de esta Casa de la Cultura. Rodrigo Jiménez Mejía fue un intelectual muy destacado en Salamina y lleva el nombre de la casa como homenaje a él. Era un intelectual, escritor, muy buen escritor, y era abogado, ejerció mucho tiempo en Bogotá y era un salamineño pues muy destacado en las letras, ¿cierto? Bueno, yo tengo entendido que aquí estamos más o menos entre los 19.000 y 20.000 habitantes en Salamina para el año 2025. Es un municipio que está creciendo mucho. Está insertado en una zona montañosa, aproximadamente entre 1.750 y 1.800 metros de altura, una altura considerable y muy agradable para el café. Pero como son 20.000 habitantes, queremos de pronto saber, nuestros estudiantes, nuestras comunidades, cómo son los procesos de trabajo en municipios tan pequeños. ¿Cómo funciona el arte en un municipio tan pequeño? Sí, bueno, aquí estamos en el Salón de Arte de la Casa de la Cultura, se llama Espacio de Arte. Entonces, funciona pues que aquí vienen, digamos, la asistencia al taller es libre, digamos, no es como en el colegio que se cumplen unos horarios rigurosos o se deben cumplir, ¿cierto? Aquí hay unas clases, funciona con 3 clases a la semana, por lo general ha sido miércoles, jueves y sábado, ¿cierto? El sábado pensando sobre todo en los chicos de las veredas, aquí vienen en los chicos de las veredas para que puedan venir el sábado, ¿cierto? Asisten a esta clase niños, incluidas niñas, por supuesto, que son las que más asisten al taller, las niñas, y jóvenes. Jóvenes, o sea, niños, digamos, la edad promedio es, digamos, que entre 6 y 13, 14 años, ¿cierto? Pero esta no es la primera experiencia que ha tenido usted en el tema de enseñanza en municipios apartados, porque pues Salamina de todas maneras estamos a 2 horas de Manizales, una zona montañosa que si uno va por la Merced es bastante complejo, que es unos 16 kilómetros de trocha, entre pues muchas otras dificultades para llegar por esa zona, por la otra zona que es por Neira, ¿no? Sí. Por esa zona más facilidades, pero sigue siendo 2 horas aproximadamente de Manizales. ¿Usted ha estado en otros municipios apartados? Bueno, sí, yo estuve antes de Salamina, yo llevo 6 años más o menos en Salamina. Antes de Salamina estaba en Murillo, Tolima, que como ustedes saben es un municipio de clima frío, muy cercano al volcán Nevado del Ruiz. Y ahí estuve aproximadamente 14 años, una experiencia maravillosa con niños, digamos, de alguna manera muy distinto, en el sentido que es una cultura que no se parece a la de Salamina, ¿cierto? Allá es más campesino, digamos, y por el frío, por el clima tiene que ver mucho con la cultura. Son un poco más tímidos, más introvertidos. Acá en Salamina, muy de la zona cafetera, de los climas cafeteros, pues son mucho más extrovertidos, y eso lo determina en mucha parte el clima, ¿cierto? Esa es una experiencia en un municipio, pues
además de Salamina, municipio de nuestro país. Pero usted también tiene experiencia internacional, ¿no? Antes. Sí, claro. Y antes de Murillo estuve en Quito, Ecuador, en los valles de Quito. También con la experiencia pues del arte, produciendo arte. Yo soy artista y profesor a la vez, ¿cierto? Tengo esos dos proyectos que van ahí. El uno no puede estar sin el otro. Soy artista y profesor de arte infantil. En Quito, Ecuador, sí, una experiencia maravillosa. Hice también un poco de arqueología. En el camino del Inca. Aprendí mucho de la cultura, pues, digamos, allá es mucho más indígena, digamos, la cultura que en Colombia. En Colombia se nota mucho más el mestizaje, es mucho más mestizo. Ahí uno nota la influencia indígena, la influencia negra, la influencia de la mezcla, ¿no? De la mezcla europea con la... En Ecuador, como en Bolivia, se nota que es mucho más indígena todavía. Yo tengo pues hay un pintor que pues me llama un poco la atención, que es Guayasamín. Osvaldo Guayasamín. Usted lo distingue, y Kickman, seguramente. Que es muy amigo, muy relacionado a Guayasamín y Kickman. Digamos, ¿qué opinión le debe usted a un artista como Guayasamín, que es tan conocido en Ecuador? Y si de pronto ha tenido alguna influencia en su vida, o ya sea como artista o ya sea como una persona que contempla el arte, porque me imagino que el artista también se divide entre el que hace y el que contempla el arte, ¿no? Sí, claro. Guayasamín, un pintor maravilloso, lo mismo que Kickman, que era como un poco más de bajo perfil. Guayasamín pues manejaba mucho mejor los medios, el mercado del arte. Y lo que destaca, lo que hace de Guayasamín un gran artista para mí es una etapa que él trabajó que se llama la Edad de la Ira, que son esos cuadros que son pues muy conocidos de indígenas, digamos, sufriendo, sufriendo el hambre, la discriminación en las ciudades, ¿cierto? Que quedan fuera de contexto porque, claro, vienen de una cultura que es de la tierra, de la madre tierra, y a veces quedan en las ciudades, a veces hasta como mendigos. Entonces, eso era lo que pintaba Guayasamín, como el dolor de esa raza indígena, como aislada en un contexto de ciudad que es avasallador para ellos, ¿sí? Bueno, eso en la pintura ajena, y en la propia, la experiencia, ¿no? Jorge Ángel, ¿cómo surge como artista? Y bueno, vamos a aprovechar, seguramente vamos a colocar algunas imágenes de sus obras, pues con su permiso, para que también conozcan cómo va estructurándose. Sí, claro. Pero ¿cómo surge Jorge Ángel el artista? Bueno, precisamente con lo que ahora citábamos a Guayasamín y me preguntabas también que si había alguna influencia. Yo creo que el artista tiene que estudiar historia del arte, ¿cierto? No se puede quedar, no es bueno, no creo yo que sea bueno quedarse solo con su visión del arte, sino que tiene que estudiar historia del arte, es necesario, y además es que es delicioso estudiar historia del arte, en general la historia. Es lo que lo hacía uno feliz, es maravillosa la historia, ¿cierto? Y la historia del arte, claro, uno se nutre y se influencia de todo lo que uno ve en el arte, de los artistas, desde la antigüedad, desde la prehistoria, de Mesopotamia, Grecia, Roma, bueno, el Renacimiento, el Barroco, todos esos movimientos artísticos europeos, y por supuesto del arte precolombino, muchísimo. Ahora, es una influencia que queda como en el conocimiento, en el cerebro, queda ahí. En mi caso no es muy directa, y eso me encanta, pero que tiene que haber esa influencia, claro, porque el arte...